Bueno, nosotros somos el grupo número 1. A nosotros nos toca hablar y exponer acerca del tema el suelo, composición, estructura y labores de preparación, para la producción hortícola. Está integrado por mi persona, David Perdomo, por nuestra compañera Andrea Rodríguez y nuestra compañera Fátima Salgado. Como primera instancia, tenemos que el suelo en horticultura. Como definición, el suelo es el medio físico sólido sobre el que se asientan y desarrollan las plantas y del que, como es sabido, las raíces toman en mayor escala el agua y los elementos minerales necesarios para el crecimiento. También tenemos que los suelos de cultivo, suelos agrícolas, es usual llamarle tierra, constituye la parte sólida de nuestro planeta y se forma al romperse y desintegrarse el material rocoso y luego con la ayuda de microorganismos se le añaden materia orgánica y otros elementos. También el proceso ocurre tan lentamente que usualmente nosotros no lo podemos notar a simple vista. En la composición del suelo tenemos que lo conforman 4 elementos, donde es el aire, el agua, la materia mineral y la materia orgánica, donde la materia orgánica representa el 5%, el agua representa un 25%, el aire de una manera igual representa un 25%, y donde la materia inorgánica, donde son los minerales, son los que representan un mayor porcentaje, donde son el 45%. El aire se encuentra en los poros del suelo y se caracteriza por tener menor cantidad de oxígeno que el aire de la atmósfera. En el agua, actúa como disolvente de muchas sustancias, comportándose también como fluido transportador de partículas. En la materia orgánica, acumulación de residuos de plantas y animales en conjunto con el humus. Y en la materia mineral, compuesto de fragmentos rocosos y minerales donde las partículas más importantes son la arcilla, el limo y la arena. En la estructura del suelo, tenemos que desde el punto de vista morfológico es el grado, forma o modo en que las partículas integrantes de un suelo se asocian entre sí, formando en forma natural grupos unidos sin la intervención del hombre. Los agregados son unidades secundarias o granulados de muchas partículas de suelo enlazadas o cementadas por sustancias orgánicas, donde óxidos de hierro, carbonatos, arcilla o sílice. Los agregados naturales se denominan PEX, que son los granos, y varían según su estabilidad en el agua. Los terrenos son masas de coherentes de suelo de cualquier forma que se han quebrado por un medio artificial como la labranza. La estructura afecta la penetración del agua, el drenaje, la aeración y el desarrollo de las raíces, incidiendo así en la productividad del suelo y las facilidades de labranza. Pues aquí podemos ver cómo está compuesto el suelo, su estructura, donde está de una manera unido que a simple vista nosotros no podemos verlo, tenemos que sacar una parte del suelo para poder llegarla a identificar de una manera más visible. Los diferentes tipos de estructuras más comunes se presentan de la siguiente manera, donde como primera instancia tenemos el granular, que es el que podemos observar por este lado de acá, donde es la migajosa, que es como que tengamos un pan poroso, donde son ya la miga, el laminar, que son pequeñas, la tierra en pequeñas capas, los bloques angulares y los bloques ungulares, que son de esta manera, como lo podemos ver con pequeños fragmentos de tierra, la prismática y la columnar, que la prismática la podemos ver de esta manera, que son una forma de prisma, y la columnar, que son como que estuviéramos formando columnas, donde la columnar se caracteriza porque las dimensiones verticales de los agregados en posición natural son mayores que sus dimensiones horizontales. Podemos ver que a lo largo es más grande que a lo ancho. De acuerdo con las estructuras presentes en un suelo, se presentan características específicas en relación con otras propiedades físicas del suelo. Entre las más importantes se encuentra la infiltración, propiedad muy importante en aspectos de riego. La siguiente figura describe la relación que tiene la estructura con la infiltración. Podemos ver en la manera granular, en la prismática, en la masiva, en la grano suelto, la locosa, la laminar, donde la infiltración, donde en la granular y la grano suelto es de manera rápida, en la prismática y flocosa es de manera moderada,
y la masiva y la laminar es de manera lenta. Donde también tenemos que la infiltración en el suelo es la velocidad con la que el agua penetra en el suelo a través de su superficie. Normalmente esto lo podemos expresar en mm sobre h y su valor máximo coincide con la conductividad hidráulica del suelo saturado. Tenemos los suelos granulares y los de grano simple tienen una rápida infiltración, los bloques y los prismáticos tienen velocidades moderadas y los suelos laminares y los masivos tienen baja velocidad de infiltración. Donde aquí podemos ver el tipo de estructura, donde la granular tiene de manera rápida, el megajoso también de manera rápida su infiltración, la laminar y bloques angulares de manera lenta, los bloques subangulares, perdón, prismático columnar es de manera moderada. Hola, mi nombre es Andrea y yo voy a continuar explicando acerca del muestreo de suelo. Es la actividad de recolección de las muestras de suelo que permiten caracterizar el suelo en estudio. La muestra es definida como una parte representativa que presenta las mismas características o propiedades del material que se esté estudiando, y las muestras enviadas al laboratorio constituyen las muestras elegidas para ser analizadas de acuerdo a los objetivos establecidos. Es decir, el muestreo de suelo permite monitorear la condición química, física y biológica del suelo. El objetivo también es obtener una muestra que presente en forma precisa el estado de fertilidad del lote de suelo. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los dos tipos de muestra. La muestra simple es la muestra obtenida de una sola extracción del suelo. Entonces solo se hace una sola extracción y se recomiendan 4 muestras por hectárea de 1 kilogramo de suelo cada una. La muestra compuesta se refiere a la muestra de suelo obtenida por la extracción de varias muestras simples o submuestras reunidas en un recipiente y bien mezcladas. La muestra compuesta son las más utilizadas, son las que más se utilizan en el tipo de muestreo para el suelo. Bueno, ahora continuamos con la frecuencia y época de la toma de muestra. La época apropiada, por lo general, las muestras, las personas que la hacen, se hace por lo general en verano o otoño. El análisis del suelo debe ser repetido en intervalos de 1 o 4 años, es decir, estarlo monitoreando. La época de muestreo del suelo es definida principalmente por las condiciones climáticas, tipos de cultivo y sistemas de manejo del suelo. Entonces, se debe de tener las condiciones, qué es lo que se va a sembrar, el tipo de cultivo, también ver las condiciones climáticas para poder ver si se puede hacer la muestra del suelo. Ahora continuamos con la localización y profundidad del muestreo. Para cultivos anuales, retirar las muestras de los surcos a una profundidad de 20 centímetros. Para cultivos perennes, realizar el muestreo en la zona de fertilización. Es recomendable muestrear con menor frecuencia la parte media de la calle o entrelíneo. Y para pasturas implantadas se recomienda tomar los recaudos de dividir los potreros en áreas homogéneas de muestreo. Ahora continuamos con los sitios de muestreo. Los sitios de muestreo están los sistemáticos, que podemos ver que están en cuadrícula, en zigzag y en diagonales, que así se pueden hacer. Y también están los asistemáticos, que en los asistemáticos no se tiene un diseño especial. Bueno, ahora continuamos con los instrumentos que con los que se debe hacer la muestra. Un instrumento de muestreo requiere 2 condiciones importantes: que tome una capa uniforme desde la superficie hasta la profundidad determinada, es decir, que pueda agarrar bastante muestra de suelo. Y la otra, que se puede obtener el mismo volumen de suelo en cada extracción, que se pueda siempre sacar lo mismo, por así decirlo, dentro de los instrumentos que son utilizados. Está la barra y la pala. Y las situaciones no muestreables. No se deben tomar muestras de suelo a la orilla de los caminos, alambrados, bebederos, hormigueros, montes, surcos muertos, antiguas construcciones y sectores de carga de fertilizantes o agroquímicos. Es decir, que
para hacer una muestra del suelo, uno no se debe ir así por así, sino que debe ver las condiciones, cuáles son los lugares donde no se deben tomar las muestras, dónde está el terreno que se debe tomar la muestra. Entonces, lleva bastante protocolo. Continuamos con el envío de la muestra al laboratorio. Esta sería, iniciaríamos por la cantidad de muestra a enviar. Puede variar de 0.5 a 1.0 kilogramos envasados en bolsas plásticas. Ahí podemos observar que están envasadas en bolsas plásticas. El suelo debe estar perfectamente seco, es decir, que cuando el suelo está húmedo no es recomendable tomar muestras. La muestra del suelo debe estar debidamente identificada con las informaciones de la parcela, es decir, los cultivos, los insumos, la ubicación geográfica y también la información del responsable de la muestra, el nombre y la dirección de la persona que es el responsable de enviar la muestra. Los análisis deberán realizarse con suficiente antelación. Ahora continuamos con el análisis químico del suelo. Bueno, el análisis del suelo es una herramienta de gran utilidad para diagnosticar problemas nutricionales y establecer recomendaciones de fertilización. Entre sus ventajas se destaca por ser un método rápido y de bajo costo que les permite ser utilizado ampliamente por agricultores y empresas. Bueno, el análisis químico del suelo indica los niveles de los nutrientes en el suelo y también sirve para monitorear en forma regular los cambios de fertilidad. Ahora continuamos con lo que debemos iniciar para hacer el análisis químico. Bueno, como lo mencionaba anteriormente, iniciamos por el muestreo de suelo, que es el proceso de análisis de suelo, es el proceso de análisis de suelo, como lo explicaba anteriormente, que se toman las muestras, que se verifique el lugar, que se verifican las condiciones, los instrumentos utilizados. Entonces, con esto es el muestreo de suelos. Esto es por cuánto una muestra de suelo se debe tomar de 0.5 kilogramos. El muestreo debe ser lo más representativo posible del área a investigar. Entonces, debemos de tener mucho cuidado cuando hagamos el muestreo de suelo. Ahora continuamos con la interpretación de resultados. La interpretación de los análisis de suelo se hace utilizando tablas de fertilidad que contienen los valores de referencia de los nutrientes con base en el concepto de nivel crítico. Ahí podemos observar la tabla que va desde bajo, medio, óptimo y alto según lo identifique el análisis. También la interpretación de resultados debe de tener una secuencia y su objetivo será llegar a una conclusión que permita recomendaciones de fertilización. Bueno, ahí también en la interpretación del suelo podemos se inicia con una valoración de los problemas de acidez, luego los contenidos de otros nutrientes, y finalmente se elabora una conclusión en la que se ordenan los problemas, es decir, qué tipo de suelo es, qué problemas tiene, si se puede sembrar alguna hortaliza, cuáles son las condiciones. Entonces, en la interpretación de resultados, eso es lo que va dentro de ahí. Lo podemos concluir si es bajo, si es medio, si es óptimo y si es alto algún resultado. Ahora continuamos con la identificación de problemas de acidez. Como lo mencionaba anteriormente, para la obtención de resultados para el análisis, debemos de iniciar con el problema de acidez. La acidez intercambiable corresponde al aluminio y el hidrógeno intercambiables, y en la solución de suelo, que son los que pueden perjudicar el crecimiento de las plantas. Dice, cuando el valor de acidez intercambiable es mayor de 0.5, algunas plantas pueden presentar problemas moderados de crecimiento, y un contenido mayor a 1 se considera muy alto. El valor óptimo de acidez intercambiable debe ser inferior a 0.3. Entonces no se debe pasar de este valor porque puede perjudicar a algunas plantas. Continuamos con el contenido de bases intercambiables y relaciones catiónicas. El contenido de bases intercambiables, calcio, magnesio y potasio, define en gran parte el grado de fertilidad del suelo, especialmente el de los dos primeros.
Los suelos fértiles se distinguen porque tienen altos contenidos de calcio y magnesio, mientras que los suelos muy altos, muy ácidos, generalmente presentan deficiencia de calcio y magnesio. Entonces, para que un suelo sea recomendable para sembrar alguna hortaliza, debe de tener bastante calcio y bastante magnesio. Ahora continuamos con el contenido de P y S, que es el contenido de fósforo y azufre en el suelo. El fósforo es un elemento de gran importancia en la nutrición de las plantas y con frecuencia presenta limitaciones en la fertilidad de los suelos. El contenido de fósforo disponible en el suelo se expresa en miligramos, siendo el nivel crítico de 10, lo que significa que existen 10 kilogramos de fósforo por cada millón de kilogramos de suelo. Entonces, el contenido de fósforo y suelo debe ser muy importante al momento de analizar el muestreo, al momento de analizar el suelo y de las condiciones. También los suelos muy ácidos, como los ultisoles rojos y los suelos de origen volcánico, como los andisoles, presentan alta capacidad de fijación de fósforo, que disminuye aún más su disponibilidad para las plantas. Solo los suelos que han sido manejados con cultivos intensivos durante muchos años y con dosis altas de fertilizante llegan a alcanzar valores altos. Entonces, el contenido de fósforo y azufre es muy importante al momento de analizar el suelo. Ahora continuamos con el contenido de micronutrientes. Los micronutrientes se presentan en cantidades muy pequeñas en los suelos y los procedimientos de análisis con frecuencia no son tan efectivos para determinar su contenido disponible real. El zinc es el elemento que resulta más confiable en el análisis, utilizando la solución extractora del Olsen modificado, siendo su nivel crítico de 3 miligramos. Entonces, ahí podemos ver una tabla donde están los micronutrientes, que el boro, también es el magnesio. Entonces, según ahí, de acuerdo ahí a esa tabla, los podemos ir analizando los resultados, si va alto, si va medio, si va bajo, según el contenido de los micronutrientes. Ahora continuamos con el contenido de materia orgánica. Dice, la materia orgánica es el residuo de plantas y animales incorporados al suelo y se expresa en por ciento. El contenido de materia orgánica es un índice que permite estimar en forma aproximada las reservas en el suelo y su comportamiento en la dinámica de nutrientes. La materia orgánica mejora muchas propiedades químicas, físicas y microbiológicas que favorecen el crecimiento de las plantas. Entonces, este punto, el contenido de materia orgánica, es muy importante al momento de interpretar y de analizar las muestras del suelo, ya que un suelo debe tener bastante contenido de materia orgánica para que así se pueda dar una hortaliza, debe tener bastantes residuos de plantas y animales para que el suelo, por así decirlo, es como un abono orgánico. Entonces, el suelo debe tener como bastante abono orgánico, bastante para que la hortaliza o el cultivo que nosotros queramos implementar, que queramos sembrar, se pueda dar. Bueno, ahora continuamos con mi compañera. El micrófono lo tiene apagado, Fátima. Fátima, su micrófono lo tiene apagado. Bueno, mi nombre es Fátima Salgado y voy a continuar hablando sobre la labranza de los suelos agrícolas. Bueno, esta es una actividad que tiene la finalidad de dotar 3 elementos fundamentales, como es la estructura, la porosidad y aireación adecuada al establecimiento y desarrollo de los cultivos. Existen 2 labores necesarias para la preparación de los suelos. Están las labores principales que cortan o invierten la capa arable del suelo. La profundidad del corte depende de factores como las existencias de capas duras formadas en el suelo o subsuelo.
la profundidad del sistema radicular a sembrar y la forma de propagación. Esto último quiere decir que cultivos que se propagan por semillas pequeñas y que tienen raíces superficiales como trigo, cebada, hortalizas, necesarias de una profundidad máxima de 20 centímetros. Cultivos como la papa y el maíz, que requieren de gran remoción de tierra, tendrán que ser arados a una profundidad mayor a 20 centímetros. Ahí podemos ver las imágenes. Ajá. Siguiente página, por favor. Existe maquinaria y accesos utilizados para las actividades principales. Están los arados de discos, arados de vertedera, subsolador o rotulador. Obviamente esta maquinaria no los hemos visto aún, pero quizás más adelante los podemos utilizar ya que está enfocada en nuestra carrera, ¿verdad? Están las labores complementarias. Su principal objetivo es desmenuzar los terrones que quedan en la capa superficial del suelo al paso del arado. Las maquinarias y accesorios para las labores complementarias están la rastra de disco, rodillos y multirrodillos, fresadora o rotador. Igualmente, creo que ninguno de nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Aún, pero lo vamos a ver más adelante quizás. Algunas características de algunos cultivos que determinan el momento óptimo de la cosecha. Bueno, están las frutas. La cosecha se realiza lo más próxima posible a su madurez fisiológica, obteniendo frutos completamente desarrollados y que en los que sea procedente haya iniciado en cambio de colaboración. Aquí vamos a mencionar algunos cultivos de frutas, como están las sandías. ¿A quién no le encanta la sandía, verdad? Cuando las sandías, cuando han alcanzado su mayor talla, se produce un cambio de coloración en las guías. Por ejemplo, sembramos la semilla, luego vamos viendo que ocupa un cuidado esencial porque hay que estar pendiente y luego para obtener que vaya creciendo y tener un riego adecuado para después disfrutar la sandía. Están los pimientos. Deben cosecharse el momento en que comiencen su cambio de coloración. Los frutos estén completamente desarrollados. En el caso de la cebolla y el ajo, deben cosecharse cuando las plantas pierden su follaje y sus hojas están secas. Las cebollas verdes se cosechan cuando sus tallos alcanzan 15 centímetros de alto. Deben disponerse las hojas en pequeños mazos. En el caso de los pepinos, se cosechan antes de que las semillas maduren. Porque en el caso mío, a mí cuando como pepinos, me gustan que estén tiernos. Cuando están muy sazones no me gustan. Maíz dulce. Debe cosecharse en la etapa de leche de los granos. Bueno, a quien no le encanta el elote, ¿verdad? Los tamalitos de elote, el atol. Entonces ahí donde están también los tomates. Los tomates deben ser cosechados cumpliendo los criterios planteados para frutas, la consistencia firme y el color
uniformes son criterios deseados para este cultivo. Como podemos ver en la imagen, empieza de verde y va decolorando a un color rojito. El brócoli debe cosecharse antes que los brotes de la flor caigan. Espárrago se cosecha cuando los vástagos miden aproximadamente unos 15 centímetros de alto. Bueno, en conclusión podemos decir que los suelos proporcionan los nutrientes esenciales, el agua, el oxígeno y el sostén para las raíces que nuestras plantas destinadas a la producción de alimentos necesitan para crecer y florecer. Bueno, muchas gracias.